Muchos de ustedes tienen seres queridos que se están desviando del camino hacia la vida eterna y se preguntan, ¿qué más pueden hacer para traerlos de vuelta? My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, es un gozo para mí estar con ustedes en esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es su iglesia. Nos encontramos reunidos en edificios y hogares de todo el mundo en su nombre. Cuando entramos en su reino, tomamos sobre nosotros su nombre por convenio. Él es el Hijo de Dios resucitado y glorificado. Nosotros somos seres mortales sujetos al pecado y a la muerte. Sin embargo, en su amor por cada uno de nosotros, el Salvador nos invita a acercarnos a Él. Esta es su invitación para nosotros. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Pedid, y recibiréis. Llamad, y se os abrirá. Hay momentos en los que nos sentimos cerca del Salvador Jesucristo. Sin embargo, a veces, durante nuestras pruebas terrenales, es posible que sintamos cierta distancia de Él y deseemos una confirmación de que Él sabe lo que hay en nuestro corazón y nos ama individualmente. La invitación del Salvador incluye la manera de sentir esa confirmación. Acérquense a Él recordándolo siempre. Búsquenlo con diligencia mediante el estudio de las Escrituras. Pidan al Padre Celestial, por medio de la oración sincera, sentirse más cerca de su Hijo amado. Hay una forma sencilla de pensar en ello. Es lo que harían si estuvieran separados por un tiempo de amigos queridos. Encontrarían la manera de comunicarse con ellos. Atesorarían cualquier mensaje que recibieran de ellos y harían todo lo posible por ayudarles. Cuanto más sucediera esto, cuanto más durara, tanto más profundamente se fortalecería el vínculo de afecto y sentirían que se acercan cada vez más. Si pasara mucho tiempo sin la preciada comunicación y la oportunidad de ayudarse mutuamente, el vínculo se debilitaría. Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros. Él nos ofrece la oportunidad de acercarnos a Él. Como con un amigo cariñoso, lo harán de la misma manera, comunicándose por medio de la oración al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, escuchando para recibir preciada guía del Espíritu Santo y sirviendo a los demás por el Salvador con buen ánimo. Pronto sentirán la bendición de acercarse a Él. En mi juventud sentí ese gozo de acercarme al Salvador y de que Él se acercara a mí por medio de sencillos actos de obediencia a los mandamientos. Cuando era niño, la Santa Cena se ofrecía durante una reunión por la tarde. Todavía recuerdo una tarde específica hace más de 75 años, en la que afuera estaba oscuro y hacía frío. Recuerdo un sentimiento de luz y calidez.
Al darme cuenta de que había guardado el mandamiento de congregarme con los santos para participar de la Santa Cena y hacer convenio con nuestro Padre Celestial, de recordar siempre a su Hijo y guardar sus mandamientos. Al terminar la reunión, aquella noche, cantamos el himno "Conmigo quédate, Señor", que dice: "Oh, permanece, Salvador. La noche viene ya". Esas palabras me hicieron sentir el Espíritu de manera sobrecogedora, aun cuando era niño. Aquella tarde sentí el amor y la proximidad del Salvador mediante el consuelo del Espíritu Santo. Años más tarde, quise reavivar los mismos sentimientos de amor del Salvador y la cercanía que había sentido durante esa reunión sacramental en mi juventud. Así que guardé otro mandamiento sencillo: escudriñé las Escrituras. En el libro de Lucas leí acerca del tercer día después de su crucifixión y sepultura, cuando fieles siervas habían ido, por amor al Salvador, a ungir su cuerpo. Cuando llegaron, hallaron la piedra del sepulcro removida y vieron que su cuerpo no estaba allí. 2 ángeles se encontraban cerca y les preguntaron por qué sentían temor, diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. At dusk, 2 disciples Esa tarde, al anochecer, 2 discípulos salieron de Jerusalén por el camino a Emaús, y el Señor resucitado se les apareció y caminó con ellos. El libro de Lucas nos permite caminar con ellos aquella tarde. Y aconteció que, mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le hablaron de la tristeza que sentían, porque Jesús había muerto, cuando ellos confiaban en que Él iba a ser el Redentor de Israel. La voz del Señor resucitado debe haber tenido un tono afectuoso al dirigirse a aquellos 2 discípulos tristes y afligidos. Al continuar yo leyendo, vinieron estas palabras que me conmovieron el corazón, tal como lo había sentido cuando era niño. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos.
accepted that Aquella night. noche el Salvador aceptó la invitación de ir a la casa de sus discípulos. Se sentó a comer con ellos. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Their eyes were open. Fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron. Then he vanished out of their. Después, él se desapareció de su vista. Luke recorded for us that Lucas registró para nosotros los sentimientos de aquellos benditos discípulos y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? the two disciples Luego los dos discípulos se apresuraron a regresar a Jerusalén para contarles a los 11 apóstoles lo que había sucedido. were sharing their Mientras relataban su experiencia, el Salvador se apareció de nuevo. he stood Se puso en medio de ellos and said, y les dijo, Peace be unto paz a vosotros. you." He then reviewed the problem Entonces volvió a mencionar las profecías de su misión de expiar los pecados de todos los hijos de su Padre y de romper las ligaduras de la muerte. and he said unto them, Y les dijo, Thus it is written, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, and that repentance and remission y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. are witnesses Y vosotros sois testigos de estas cosas. as his beloved disciples. Al igual que sus amados discípulos, cada hijo del Padre Celestial que ha elegido entrar por la puerta del bautismo está bajo convenio de ser testigo del Salvador y de cuidar de los necesitados durante toda su vida terrenal. This commitment was made plain for us El profeta Alma del Libro de Mormón dejó claro este compromiso hace siglos en las aguas de Mormón. of Mormon. As you're desirous to come Ya que in deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo. Y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y para que tengáis vida eterna. as you are faithful, Conforme sean fieles a esas promesas, you will find descubrirán que el Señor cumple su promesa de ser uno con ustedes en su servicio, aligerando sus cargas. you will come to know the Savior, Llegarán a conocerlo and in time you will come y con el tiempo llegarán a ser como Él perfected y a perfeccionarse en Él. by helping others. Al ayudar a los demás, You will find se darán cuenta we're drawing. de que se están acercando más a Él. Many of you have loved ones Muchos de ustedes tienen seres queridos que se están desviando del camino hacia la vida eterna what more you can do. y se preguntan, ¿qué más pueden hacer para traerlos de vuelta? You can depend Pueden contar con que el Señor se acercará a ellos conforme ustedes lo sirvan a Él fielmente. you may remember the Lord's promise Tal vez recuerden la promesa que el Señor les hizo a José Smith y a Sidney Rigdon cuando estaban lejos de sus familias al servicio de Él. my friends, Mis amigos Sidney y José, your families, vuestras familias están bien, they are in están hands
en mis manos y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. as you bind up the wounds of those in Cuando venden las heridas de los necesitados, el poder del Señor los sostendrá. stretched with yours, Sus brazos se extenderán junto con los de ustedes para socorrer y bendecir a los hijos de nuestro Padre Celestial. covenant servant Cada siervo del convenio will receive his recibirá su guía de Jesucristo as they bless and serve y del Espíritu Santo, conforme bendiga y sirva a los demás en su nombre. Entonces sentirá su amor y hallará gozo por estar más cerca de Él. Yo soy testigo de la resurrección del Señor, con tanta certeza como si hubiera estado allí aquella misma noche con los 2 discípulos en la casa en el camino a Emaús. Sé que Él vive. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. El día del juicio nos encontraremos cara a cara con el Salvador. Será una época de gran gozo for those para aquellos que en esta vida se hayan acercado a Él en su servicio and can eagerly y podrán esperar con ansias oír estas palabras. well done, Bien, thou good. buen siervo y fiel. I testify Testifico de ello como testigo del Salvador resucitado y nuestro Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén.